Dice Génesis capítulo 12. Yo quiero hablar del tema el poder del evangelio en la cultura. Génesis capítulo 12 es la historia del llamado que Dios le dio a Abraham. Dios le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Me gusta mucho este pasaje porque hay un principio. Dios le llamó a Abraham para un plan, un trabajo, una misión, y él obedeció. Y el resultado fue: bendijo la vida de él y de su descendencia. Y le dijo: sal, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y dice la Biblia que mientras él iba caminando, exactamente no sabía, y estaba como peregrino, pero él era obediente a Dios. Y más adelante dice: y haré de ti una nación grande. ¿Para qué Dios nos llama? Para bendecirnos. Dios no nos ofreció la salvación para hacernos los miserables o la gente más aburrida y de conmiseración de la tierra. Dios nos salvó para ponernos en alto, como dice el Salmo 103. Bendito sea Jehová, que se inclinó a mirarme, dice, y me levantó del estiércol, de la basura, de una condición en la que yo ya no valía, y me sentó entre los príncipes, dice, entre los príncipes de su pueblo. Entonces, cuando Dios nos alcanza, miren, nos hace libres, nos hace sus hijos y nos pone en una posición de honra para que nosotros vayamos y le seamos instrumentos a las naciones. Entonces, ser cristiano es un honor. He escuchado que alguien dice: es un honor estar, para mí es un honor estar con Jesús. No canto lo demás. Es un honor ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un honor ser un siervo de Dios. Es un honor servirle a Él aquí, en donde sea. Es un honor. Amén. Entonces dice: haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Entonces, cuando Dios nos salva, Él nos salva para bendecirnos. ¿Pero para qué? Para que con esa bendición podamos bendecir a todas las personas. Por eso la frase que tenemos en nuestra iglesia como un lema es: ¿cómo están, hermanos? Y ustedes me dicen: bendecidos para bendecir. A ver otra vez: ¿cómo están? Bendecidos para bendecir. Y más nos va a seguir bendiciendo. Amén. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está. Te voy a bendecir para que tú seas de bendición. ¿Cuántos lo creen? Te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, el tema que puse es el poder del evangelio en la cultura y en la sociedad. Quiero llevarles a Mateo capítulo 5, San Mateo capítulo 5. Si Dios nos levantó para ser instrumentos de su gloria a las naciones, es una honra. Eso es una bendición. Si Dios nos salvó para ser instrumentos de salvación, esa es una bendición. Dice Mateo 5:13:
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Saben en qué casos la sal pierde realmente su valor? Cuando no está, como dice aquí, dando sabor. ¿Y en qué momento nosotros perdemos nuestra honra y somos la burla de la gente? Cuando no cumplimos nuestra función, nuestra tarea. Les voy a dar un ejemplo. La sal tiene por lo menos 3 funciones. La primera es dar sabor. Y el cristiano tiene que dar sabor. Es decir, en el ambiente donde está, no se debe escuchar que digan, qué persona tan más aburrida, qué persona tan más negativa, qué persona que para todo se queja. No, con él no contamos. Pero cuando ven a un cristiano que ese ambiente lo transforma, yo he escuchado en los centros de trabajo, es un ambiente tenso. Estaba en la oficina de gobierno hace unos días y la licenciada que me estaba atendiendo dice, permítame tantito, tengo un problema en la computadora, pero voy a ver al ingeniero de sistemas, informática. Regresó y dice, disculpe, ya sabe usted que cada persona que hay en un centro de trabajo, ay Dios mío, ya no sabemos qué hacer con este compañero. Le contestó mal, no le quiso atender y ya tratamos de buscar solución. Qué diferente es que cuando haya un cristiano puedan decir, con él contamos. Es optimista, es positivo, está atento, no se mete en problemas, nos unifica, es un pacificador. Vamos. Entonces dice, la sal, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sirve para que la pisen en el camino, porque ya no tiene su función. La segunda razón que yo veo de la sal no solo es producir sabor o dar sabor a la comida, sino la otra es preserva de la corrupción. A las pieles de los animales, cuando se desollan, se les aplica sal y evita que las moscas pongan sus huevecillos y se aguzan en esas pieles, se pudran. La sal sirve para preservar. Y yo estaba pensando, como les dije a los estudiantes de la Biblia que están para el curso prebautismal, tú debes ser un cristiano que preserve, no que aliente o que se ría cuando hay situaciones difíciles. Por ejemplo, estaba yo saliendo de la casa hace algunos años, traía yo mi Biblia y venía hacia acá. Y en la esquina donde está el negocio de telefonía, celulares, Scania, es Morelos, esquina 5 de febrero. Y en contraesquina había 2 hombres que se estaban dando golpes, patadas, manotazos, puñetazos, pero terrible. Yo escuchaba esos golpes y sentía yo un dolor, una compasión, pero más me produjo dolor y tristeza el ver que los transeúntes, las personas, algunos taxistas, algunos en la bicicleta, estaban parados viendo esa escena triste. ¿Para qué voy a pararme y ver lo que están haciendo? Cuando era un adolescente, esto Dios lo transformó, porque yo escuché que 2 estudiantes estaban peleando. Dice, a la salida nos vemos. Sí, a la salida. Ahí te espero y no te tengo miedo. Y buscaron un terreno baldío. Y ya los demás muchachos, compañeros, unos se fueron con uno y otros de mis compañeros se fueron con otro. Y ahí iban y le vas a dar y vamos. Y ahí estando en la esquina, ahí en el terreno baldío, órale, órale, dale, dale. Y yo, un adolescente tímido, miedoso, estaba entre todos mirando cómo lo golpeaban.
Yo creo que un cristiano no es así. Un cristiano es un pacificador. Un cristiano que está en la escuela y que ve que a su compañero le hacen burla, le hacen bullying, se ríen de él, se burlan de él, le dicen groserías, lo ofenden, le tiran la libreta en el bote de la basura, le rayan su paleta de la butaca, lo ofenden. Yo creo que un cristiano no va a tolerar y va a decir, ya déjalo. Así en ese tono de los, ¿qué? De los chilangos o cómo. Ya déjalo. ¿Qué te está haciendo? Ya. ¿Por qué lo ofendes? ¿Por qué lo maltratas? ¿Por qué le haces burla? ¿Qué te gusta que te hagan así? Ya. Vamos. Vamos a ser buenos compañeros. Eso yo quisiera ver de los cristianos. En un trabajo, en el barrio, en el aula, y no riéndose de lo que están haciendo. Porque somos los que preservamos de la corrupción. ¿Sí me están conmigo, hermanos? Somos pacificadores. Y si vemos que algo está pasando en nuestro barrio, en la manzana, en la colonia, nosotros nos levantamos y buscamos qué podemos hacer. Podemos organizarnos para barrer la calle. Podemos organizarnos para ayudar a un ancianito a cruzar la calle. Somos preservadores de los buenos valores, de la moralidad. En lugar de alentar la corrupción, de alentar la pérdida de valores, somos los que establecemos una forma diferente de cómo se vive para evitar que este mundo se corrompa más de lo que está pasando o de lo que está sufriendo. Amén, hermanos. Somos un pueblo diferente. Por eso, el poder transformador del evangelio en la cultura, en la sociedad. Para eso Dios nos salvó, para transformar nuestro entorno, para transformar la fachada de nuestras casas, las banquetas de nuestras casas, de las calles. Somos para eso. Que se diga que los cristianos, algo nuevo, a ver qué van a sacar ellos, a ver qué nuevo van a hacer, a ver algo que nos gusta de ellos. Otra función de la sal es produce sed. Porque cuando nuestro cuerpo está más con sal que con agua, hay un desequilibrio y nos produce sed. Yo creo que un cristiano debe producir sed en la gente de conocer a Jesús. Que la gente pueda decir, oye, háblame de Jesús, háblame de por qué eres diferente. Oye, cuéntame, platícame. Y justo estamos acercándonos a una fiesta pagano religiosa. Es una mezcla de tradiciones de otras culturas con la cultura ancestral mexicana, de las culturas nativas, primigenias, prehispánicas de nuestro país. ¿Y qué podemos hacer para producir en la gente un deseo de conocer a Dios, un deseo de conocer a Jesucristo y su palabra? Bueno, que nos vean en nosotros que hay algo que ellos no tienen y que Cristo puede darles. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta para cada pregunta que la gente tiene, para cada necesidad, para cada problema. Jesucristo es la respuesta. Amén. Estaba yo meditando acerca de los temas como educación, alfabetización. En 1636 se organizaron varios cristianos universitarios y crearon la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Esa universidad nació de cristianos. Es hoy en día una de las universidades más prestigiosas en todo el mundo. 1636. Y en 1701 se estableció la Universidad de Yale. Fueron fundadas por cristianos. En Corea del Sur
de 1910 a 1950, los misioneros norteamericanos fueron y establecieron más del 40% de las escuelas que hoy hay en Corea. ¿Y cuál ha sido el resultado? Corea, un país pequeñito, más pequeñito que Oaxaca, es una de las quintas economías más trascendentales en el mundo ahora. Ya les comenté, si ustedes han visto televisores, aparatos electrodomésticos, Samsung, el dueño de esa empresa en Corea es cristiano. LG es cristiano. La marca de autos se escribe con H, Hyundai, que es Hyundai, así se pronuncia, es coreana. Kia es coreana. Es una economía que tiene mucha, ¿cómo decir? Por todo el mundo es muy conocida. Pero algo más que me impresiona, es la tercera fuerza misionera de todo el mundo. Ahora por todos lados ustedes están viendo, no solo norteamericanos, no solo brasileños, sino coreanos. Coreanos que han llegado hasta acá. Dios los está mandando. Y es donde se encuentran las iglesias más grandes de todo el mundo. Por ejemplo, la iglesia más grande de todo el mundo está en Corea. Y precisamente de las Asambleas de Dios, de nuestra denominación, con 1 millón de cristianos. Todos los días se reúnen para adorar a Dios. Hay iglesias bautistas, presbiterianas, de 200,000, de 100,000, de 300,000, de 400,000, de 500,000, allá en Corea. Todos los días, desde las 4 de la mañana, se levantan a orar. Todos los días predican el evangelio. ¡Qué bendición! Lo que el evangelio hace. Entonces, el evangelio permea la sociedad. ¿En qué? En la educación. ¿En dónde más? En la salud. ¿En dónde más? En la economía. ¿En dónde más? En los deportes. ¿En dónde más? En los medios de comunicación. En la salud y el cuidado. Por ejemplo, en el siglo IV en Roma, una mujer cristiana llamada Fabiola fundó el primer hospital público de todo el mundo. Una mujer cristiana en el siglo IV en Roma, llamada Fabiola. En Nigeria y en Sudáfrica hay hospitales cristianos fundados en el siglo XIX que hoy en día son activos. Yo, como muchos otros hijos de pastores y misioneros, nací en un hospital que en aquel entonces era el mejor hospital de todo México. ¿Sabe cómo se llamó? El Hospital Latinoamericano en la ciudad de Puebla. Fue un hospital que tenía los aparatos más modernos en el siglo pasado y que fue administrado por misioneros norteamericanos. Mi papá conocía al doctor Medos, Delano Medos, el doctor Efraín Contreras Pliego, que era pastor de la Iglesia Bautista en Puebla. Él fue mi doctor, él era pediatra. Y cuando nos revisaba, nos gustaba ir con el doctor, porque llegaban todos los niños y les daba su paletita, y cantaba himnos, todo el tiempo. A ver, mi chiquita, a ver su pancita, a ver, y empezaba a cantar, ¿sí? Himnos. Su música, himnos. Sus paredes, himnos. Un hombre que Dios lo había prosperado. Tenía yates, iba de vacaciones a Japón, a Alemania, a Egipto, pero era pastor, era misionero y tenía filas largas de familias que iban a consultar. Pero cuando mi papá me llevó, porque él me operó, yo fui operado
cuando tenía 5 años, en ese hospital. Un hospital de 5 pisos. Y le decía a todos los pastores y todos los misioneros, es gratis. Me casé, fui con mi esposa y se lo presenté. Ella es mi esposa. Y le digo, él es mi doctor pediatra. Le hizo chequeo, nació mi hijo, volvió a sacar el expediente y dice, aquí tengo el expediente de Samuel cuando nació hace no sé cuántos años. Dice, aquí está. Ya murió, está con Cristo. Un hospital que el gobierno mexicano se lo recogió y ahora es el mejor centro de salud de todo Puebla. ¿Pero quién lo fundó? Cristianos. Así que los cristianos podemos hacer cosas mejores. Amén, hermanos. Miren, ¿qué podemos aportar en la justicia y en los derechos humanos? Un hombre llamado William Wilberforce luchó para abolir la esclavitud en 1833 en Inglaterra. Otro pastor llamado Martin Luther King Jr., pastor bautista en Estados Unidos, inspirado en el Evangelio, lideró los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 para los negros, porque en Estados Unidos no querían a los negros. Aún en el Instituto Bíblico hace años, William Seymour, un negro que estaba en el Instituto Bíblico, lo sentaron afuera del salón porque era negro. Solamente los blancos eran los que iban a ir al cielo. Los mormones le hacen fuchi a los negros porque para ellos es la mejor raza y son los que se van a ir al cielo. Solamente los blancos, los negros no. Y los negros, si van a ir al cielo, es para lavar los pisos y hacer la comida a los blancos. Pero en Cristo Jesús no hay distinción de raza. Estos hombres lucharon. Apenas ustedes escucharon de un hombre cristiano apellidado Kirk, que lo mataron. Charlie Kirk, cristiano, por alzar la voz en contra de la injusticia. Lo mataron. Hicieron una reunión de adoración en un estadio de miles y miles de cristianos. El presidente de Estados Unidos fue para estar presente, orar, cantar, adorar. Los cristianos, amados, también podemos afectar en la justicia y en los derechos humanos. Vamos a terminar lo que dice Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. ¿Se quieren poner de pie, amados? El poder transformador del evangelio en la cultura y en la sociedad. Los grandes investigadores que han hecho aportaciones para la ciencia han sido temerosos de Dios. Estaba yo leyendo de los premios Nobel. De todos los premios Nobel, la mayoría han sido judíos. De los que han aportado a la ciencia como científicos han sido cristianos. Los grandes estadistas, escultores, pintores han sido cristianos. Es más, se ha hecho un estudio que Nezahualcóyotl, este poeta prehispánico, él creía en Dios, porque en la historia dice que él pasaba por las calles, Nezahualcóyotl, y le decía a la gente, no adoren a eso, adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra, Nezahualcóyotl. Hermanos, el evangelio transforma vidas, transforma familias para bien, las hace prósperas. Mire, leí un libro que dice, cuidado, ahí vienen los pentecostales. Es un libro muy famoso. Cuidado, ahí vienen los pentecostales. ¿Sabe por qué decía eso? Porque cuando llegaba el evangelio de los pentecostales, transformaba su entorno, no solo en el tiempo de los apóstoles. Le voy a platicar.
Cuando mis padres conocieron a Cristo, era el auge del avivamiento en México, hace años, los años 50. ¿Sabe qué pasó? Había reuniones y veladas y vigilias de oración toda la noche, orando, 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 orando. Y Dios manifestaba su poder. La gente se sanaba, los paralíticos, los ciegos, los cojos, los mudos se levantaban. Me acuerdo el testimonio de mis padres. Estaban estudiando en Montemorelos, Nuevo León, allá en Monterrey, cerca de Monterrey, en el Instituto Bíblico La Nueva Esperanza. Y dice que estaba en una reunión de oración. Además lo platicó el hermano Simpson, el americano, y el pastor Isaías, porque ellos estaban allá. Ellos no estudiaron en ese entonces, pero ellos saben de esa historia. Mientras los estudiantes, en esos estaban mi papá y mi mamá, estaban orando, orando, orando toda la noche. El presidente de Montemorelos, Nuevo León, mandó a llamar a los bomberos y a la policía y comenzaron a ir en dirección al Instituto Bíblico La Nueva Esperanza, porque desde el centro de Nuevo Morelos veían una llamarada y dijeron: se está incendiando, quemando el Instituto Bíblico. Ese instituto tendría alrededor de 400 estudiantes y mi papá era el cocinero de todos esos estudiantes, día en la mañana, en la noche, en la cena. O sea, era un trabajo tremendo. Pues cuando llegaron, no era un incendio natural, era una llamarada del Espíritu Santo que había llegado en toda la capilla. Cuando llegó el presidente de Montemorelos, Nuevo León, y todos los bomberos llegaron a arrodillarse y a orar por todo lo que había pasado. De ese lugar salieron misioneros, evangelistas por todos lados. El pastor Antonio llegó hasta acá, fíjense. Después de ir a San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca. Yo me quedo corto, la verdad. Avivamientos, oración, hablando en lengua, sanidades. Bueno, después de eso, ¿saben qué pasó? Esas personas que se convirtieron a Cristo eran pobres. Habían sido borrachos, pobres. Cuando se convirtieron a Cristo, sus hijos nacieron en un hogar diferente. Y yo soy ese resultado. Los padres no tenían ni primaria, no tenían muchas veces ni casa, pero el evangelio ha traído prosperidad. ¿Sí me entiende? Que ahora los hijos, los nietos, los bisnietos, ahora son prósperos. ¿Por qué? Porque el evangelio trae prosperidad. Amén. Así que no se avergüence del evangelio, como dice Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vamos a leer entonces Josué capítulo 1 y con eso terminamos. Dice así la palabra de Dios desde el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le está diciendo Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, lea conmigo, esfuérzate, lea. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, lea conmigo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quisiera resumir este pasaje para nosotros. Primero, Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Segundo, dice este pasaje, para que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere prosperar tu vida en todas las cosas. Y tercero, dice, porque todo te saldrá bien. Todo. Pero ¿cuál es el requisito? Que la palabra de Dios esté en nuestra boca, que esté en nuestro corazón. Y de ahí, hermanos, todo nos saldrá bien. Seremos prosperados y dice la Biblia, Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Levante sus manos y vamos a orar. Esa palabra que Dios nos ha dado es para que la proclamemos. Dios nos ha salvado y nos ha bendecido para bendecir. Dios nos ha salvado para llevar la salvación a otros. Dios nos ha levantado para ponernos en alto y poder ser instrumentos de bendición en nuestra cultura y a nuestra sociedad. Amado Padre que estás en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia agradecidos porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo. Porque el poder transformador del Evangelio ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestro corazón. Ese poder transformador también está listo para ser llevado a las comunidades, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, donde estemos, en la escuela, en el hospital, en el mercado, en el parque, en la casa, en la calle, en las oficinas, en las empresas, donde quiera que estemos. El poder transformador del Evangelio para dar vida, para dar salvación, para dar bendición, para dar esperanza, para dar propósito, para dar identidad, para dar vida nueva en Cristo. Oh Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos. Porque así como tú estuviste con Moisés, estuviste con Josué, estuviste con todo tu pueblo, así hoy estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Dios, porque tu promesa es que tú estarás con nosotros. Pero tú nos dices, levántate, esfuérzate, no temas, porque yo estaré contigo. Esfuérzate. Esta palabra que yo te he dado estará en tu boca, nunca se apartará de tu boca, y de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y yo estaré contigo. Te doy gracias, Padre, porque cuando yo veo la vida de Josué, un hombre que llevó a su pueblo desde el río Jordán a la tierra prometida, también lo puedes hacer con nosotros. Hay mucha gente que está esclavizada en el pecado, en la inmundicia, en la maldad, en la inmoralidad. Pero tú nos llamas, así como Josué, a levantarnos y traer libertad a las naciones. Así como tú estuviste con José y lo prosperaste después de que todo le iba mal, de una tras otra le iba mal, tras una situación terrible venía otra, hasta que él estuvo en la cárcel y parecía que no había ya remedio. Pero tu palabra dice que tú estabas con él, y porque tú estabas con él, él llegó a ser un hombre próspero, el segundo de Faraón, y pudo ser instrumento para su pueblo, para librar, para salvar a la descendencia de Abraham.
en medio del hambre allá en Egipto. Así podemos ver a Daniel, Padre, un hombre que a pesar de que fue llevado cautivo a Babilonia, tú lo pusiste como uno de los grandes hombres sabios por encima de todos los sabios de Babilonia y de los caldeos, porque tú estabas con él. Levante sus manos y dígale: Padre, yo quiero que tú estés conmigo, que tú cumplas tu promesa en mi vida, como dice, que vayamos a ser discípulos a las naciones, porque tú tienes el poder en el cielo y en la tierra, y porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero pedirte, Padre, que tú estés conmigo esta semana, que tú estés conmigo estos días, todos los días de mi vida, que tú estés, que tu presencia esté conmigo.